como haber tenido conocimiento de las misericordia de la nueva María. Vamos a lo que se llama el paso del Mar Rojo. Acordémonos que es un merecimiento que cada persona tiene que tener para que en el momento de su rescate conjunto los maestros que van a conducir el pueblo harán que las aguas se separen de las aguas y pasarán con el pueblo. Después que el pueblo salga al otro lado, se ahogarán las huestes tenebrosas a pasar también el mar, con la finalidad de llegar allá y exterminar al pueblo que ha sido salvado. Pero las aguas se cerrarán y se lo traerán a todos. Esa es una alegoría que hay que entenderla desde el punto de vista diabólico y el punto de vista divino. Ellos no podrán llegar allá, porque las parecidas aguas del mundo se lo traerán y no hay uno solo. Estas parecidas aguas son aquellas convulsiones de pasiones, de odios, de rencores, de atrimas, guerras que están asolando el planeta. Es necesario que toda persona que se va a abocar a esto sepa hacer una sabia mezcla de los mercurios. La naturaleza tiene 7 elementos, los cuales el maestro nos ha dado a conocer 5, que es el elemento tierra, el elemento agua, el elemento aire, el elemento fuego y el elemento éter. Hay 2 elementos que no los conocemos dentro del contexto de creación, pero que son justamente lo que nosotros producimos para la gran obra. Me quiero referir al elemento azufre y al elemento mercurio. Desde luego no hay que ver esos elementos como el azufre de la mina o como el mercurio que lo vemos aquí como un globo de vertido. Es un mercurio alquímico que tiene que estar en iguales proporciones diseminado en los océanos de la persona. Cuando nosotros observamos las aguas genéticas de cada persona, son océanos en los cuales se navega. Esto la mente humana no logra captar. Pero nosotros estamos hechos de cuántas partes de agua. 75% de agua. Es un agua que está distribuida en el cuerpo, que se llama, pues es agua, pero que esa agua tiene relación con una cosa que se llama plasma. Y ese plasma tiene relación con el mundo protoplasmático. El mundo protoplasmático es el mundo astral. En el mundo astral está la luz que enlaza la parte espiritual y la parte humana. Ese plasma es justamente un líquido que, aunque esté en la sangre, esté en las células, tiene una íntima pero suprema relación con la energía sexual. Cosa que no sé cómo lo relacionaríamos al mundo científico de la Tierra. Pero el agua de que estamos constituidos físicamente tiene una íntima, vuelvo a repetir, relación con esa producción de hidrógeno y que nuestras glándulas endocrinas y nuestras gónadas seminales están produciendo. Necesitamos que haya una sabia mezcla del azufre y del mercurio. ¿Cómo se mezcla? En iguales cantidades, en iguales proporciones. Tiene que haber en nosotros un conocimiento de fondo sobre la naturalización sexual. Tiene que haber, si es un soltero o soltera,
Tiene que haber un impulso de la naturaleza, no de la mente. Por eso estamos diciendo que para esta sabia mezcla de Mercurio, tiene que el deseo que nosotros vamos a transmutar haya sido producido por la necesidad biológica y no por una reacción de la mente. Es decir, si un hombre se pone a mirar de su parte anatómica, a imaginarla, está produciendo inmediatamente un deseo artificioso. Este deseo artificioso estaría mezclado por lo menos 50% de arsénico y 50% de azúcar, trayendo como consecuencia dañar la mezcla que está haciendo en sus propios océanos. Cuando el maestro nos habla de la regeneración, nos está hablando de la necesidad de que nosotros engendremos dentro de nuestro propio cuerpo, hasta en las células, en los átomos, los principios alquímicos. Lo que estamos diciendo es demasiado difícil hacerlo, pero no así imposible. El equivalente del mercurio y el azufre que necesitamos para fecundar nuestras aguas nace, pero como ya dijimos, cuando hay un deseo natural, cuando la naturaleza nos pide una transmutación y que en esos casos esté ausente esa cantidad de deseos, pasiones, lascivias que la mente produce. Si ustedes observan la carta 17 del Tao, encuentran a una dama con una cantarita en cada mano, derramando ciertas sustancias sobre un lago. Esas sustancias están siendo distribuidas en ese lago por una dama. ¿Por qué? Porque esa dama no es otra cosa que la naturaleza. Ella no le echa más azufre ni más mercurio, simplemente ella las cantidades proporcionales, porque ella fue la que produjo en la persona la necesidad de trabajar en ese mundo, como casado o como mujer. Después de que nuestras aguas han sido fecundadas por esos dos elementos y entran en una ebullición candente, de esas aguas se empiezan a escapar vapores, se puede pasar al mundo protoplasmático de nuestro organismo, se van a convertir en el antimonio de la gran obra. Y el antimonio de la gran obra no es otra cosa que la cristalización del ser. Creo que las personas adultas me están entendiendo que se necesita una super disciplina en los trabajos alquímicos para que pueda haber por parte de esa dama que se llama la naturaleza la fecundación a nuestras aguas. De allí, de esa mezcla sabia de esas dos sustancias, como ya bien saben los vapores, como el octavo elemento, pero que ya no aparece como un elemento porque ya viene siendo la cristalización de algo espiritual. Después de esas aguas, de esa persona, están en condiciones ya de emprender el segundo viaje para el paso de aquello. Es decir, sus aguas están preparadas. Y se llama el mar rojo, ¿por qué? Porque el mar rojo está representado por la presencia activa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el color rojo, símbolo de la sangre, y la sangre es espíritu, se ha convertido nuestros océanos interiores en la presencia viva del espíritu, es el mar rojo. Se vaya
algo más. Para nosotros poder pasar esas turbulencias del Mar Rojo, porque se han activado y desde luego al estar en una ebullición de mayor proporción, van a haber más exigencias al cuerpo que están transmutando. Porque ya es el espíritu el que ha tomado posesión de ese océano y él se revuelve dentro de las aguas porque son ya entonces la persona se ve abocada a que encuentre quién lo pase de aquí a allá. Es cuando aparecen dos caminos, uno negro y uno blanco. Si la persona no tiene una gran disciplina, si no tiene una gran comprensión del trabajo que está haciendo, si no tiene una voluntad férrea, es posible que al subirse a la barca que lo va a transportar, lo arrastre el perro negro. Es sabido de todos nosotros que el perro o el can representa el sexo. Aquí vemos la polaridad del sexo blanco, el sexo negro, en la práctica. Es decir, el can negro agarraría la barca que vamos a pasar el mar y nadaría en sentido contrario, llevándonos hacia los océanos, donde se revuelve el monstruo de la mitología. Aquel monstruo que, llevándose a la persona, lo devora y lo estabiliza para siempre en el tártaro de la liberación. El que es disciplinado no se deja llevar de los impulsos de la lascivia, los impulsos mentales, emocionales, y siempre se acuerda que esa naturaleza que le mezcló en iguales proporciones el mercurio de la azufre es la que tiene que velar, aunque a ella no le interesa la progresión de nosotros, pero ella es la mediadora para que la divina madre Kundalini sea la que elija el perro que lo va a transportar a otra vida. Entonces llegaría el can blanco, el sexo es la gran obra, y él nadaría arrastrando esa pequeña barca como los dineros de la carretera, la llave. Y ese perro nada 3 días y medio por sus noches. 3 días y medio en que el iniciado que no sabe si va a poder sobrevivir a la aventura a partir de que el niño no nos interese. Ese viaje lo está haciendo el iniciado con los ojos vendados. Al llegar los ojos vendados, él no sabe a qué orilla va a llegar. Pero sabe que tiene una meta, que es la tierra prometida. Aquí encontramos nosotros la respuesta cuando dice que Moisés llegó a su lugar y veía la tierra prometida. Esa tierra prometida es el primer paso que nos va a permitir a nosotros tener cielos nuevos y tierras nuevas, pero que aún todavía no es la tierra prometida de la liberación. Pero al menos ya hay cielos nuevos y tierras nuevas, porque no están contaminados con las emanaciones genocidianas del sexo negro. Ese viaje lo tiene que hacer la persona de allí en 3 días y medio, porque es una muerte y una resurrección. Y ahora somos pensados, es más que va viajando. Pero la única señal es que el perro que lo va a arrastrar es el sexo, la parte positiva, el sexo, la gran obra. Al llegar a la otra orilla, lo recibe una misteriosa criatura, lo saca del arca y lo humilla en el desierto.
Al quitarle la venda, solo ven dos aspectos de la obra que ha hecho: el sol y ve la luna. Después de haber visto el sol y la luna, se ha dado cuenta que el trabajo que hizo estaba en iguales proporciones y por lo tanto bien hecho. Aquí, al verse frente a ese desierto, andará ya con los ojos abiertos. Se encontrará con muy pocos vestigios de vida, pero con una gran fuerza espiritual. Y eso le hace a él que mantenga la esperanza en que algún día o en algún momento, andando sobre ese desierto, encontrará la realidad que está en este caso es absolutamente. Este trabajo, este drama se le presentará a todo hombre y a toda mujer que a partir de ahora se propone hacer un trabajo bien hecho. Este es un acontecimiento que se le presentará en la parte interna y que dejará sentir en la parte física la corazonada de que algo extraordinario se está gestando dentro de su obra. Todo el que haya hecho esta obra individual va estando lo suficientemente preparado para que se enfrente en conjunto con el pueblo al paso del Mar Rojo, que ya será dirigido por el Cristo y por los amados maestros que van a estar en el rescate del pueblo. Todo lo que aquí estamos diciendo no es otra cosa que una superdisciplina que necesitamos tener, y hay que tener sumo cuidado en aprender cada día más a no mezclar hidrógeno, ya que la mezcla de cualquier hidrógeno pesado en el aceite alquílico o en el mercurio alquílico traería contaminación a las aguas del Mar Rojo y por lo tanto el espíritu podría estar presente. Así es la superdisciplina de los hombres y las mujeres que tomarán la vida directa propia de la sociedad. Si hasta ahora no lo hemos así, vale la pena que nos detengamos un poco y empecemos a hacer una reevaluación de lo que hemos hecho y a corregir las cosas malas, a mejorar cada día más, porque todo lo que se ha dicho y se está diciendo corresponde directamente a los trabajos psicológicos y desde luego a la calificación que tenemos que dar a nivel interno a los gurús que se están encargando de hacerles esos exámenes a la conducta de cada uno de los estudiantes. Es necesario que nosotros comprendamos, es necesario que nosotros conozcamos de fondo el contenido de los arcanos 17 y 18, para que a través del simbolismo que aparece allí se entiendan las palabras que aquí nos están diciendo. Por lo demás, si se le quiera pedir a esos trabajos, debe pedir información, debe pedir orientación a las personas que irán a ver con un poco de más conocimiento, porque necesitamos que la obra se haga perfecta. Es necesario buscar la perfección para que se suceda ese fenómeno extraordinario que nos enseña el maestro Samael, que la persona se diviniza y el espíritu se humaniza. Y no es así, el espíritu no se puede manchar, porque si las aguas del Mar Rojo están contaminadas, el espíritu no va a estar aquí presente. Y nosotros nos divinizamos por la presencia del espíritu justamente en los océanos en los cuales navegamos para el paso y el transcurrir de la luz. Así que, queridos hermanos, son enseñanzas que trataremos de darlas lo más nítido, lo más pura, y en las mejores palabras, con la finalidad de que se pueda retener el contenido y el simbolismo que tiene.
Cuando una persona va a empezar a hacer esto, antes de decir que va a mejorar, que va a hacer una purificación de sus aguas, es necesario que se detenga mucho a comprender cuál es el fenómeno que se sucede en cada uno de nosotros con la presencia de Cristo, del Padre y del Espíritu. La obra que estamos haciendo es una obra de renacimiento. Es una obra de muerte y resurrección. Por lo tanto, tenemos que morir en la mente, en las emociones, en los instintos, para renacer de nuestras almas por el Espíritu. Si no es así, la obra está quedando a medias. La obra está quedando imperfecta. No va a tener la calificación para el renacimiento y sobre todo para el establecimiento en cielos nuevos y cielos nuevos. Así que, queridos hermanos, sintetizando un poco, todas estas cosas se sintetizan en una gran disciplina mental, una gran disciplina, una gran obediencia a la enseñanza y a una voluntad de nacer, para que podamos imponer nosotros, por sobre todo, los principios de la doctrina, y así ir encarnando la parte más sublime del ser que se encuentra justamente aquí en esos océanos. Aquí en los océanos está el Espíritu, como dice la Sagrada Escritura, que el comienzo de la tierra de fuego cubierta de lagos y de tinieblas, pero que en esas aguas se movía el Espíritu de Dios. Así es en nosotros. Necesitamos que se haga la luz y veremos que la luz es buena. Necesitamos separar las aguas de las aguas, formándose los ríos, los arroyos y los mares, y ese mar depurado de cuanta escoria haya, y lo empezamos a curar cuando nosotros tenemos una disciplina mental, una disciplina emocional y una gran disciplina en la práctica. Aquí tenemos nosotros las aguas que se desplazan en nuestros plasmas aquí, las aguas que se encuentran en la zona renal, entre todas, en la parte interna, junto protoplasmático, son los océanos, donde se mueve la vida, donde se mueve el espíritu, donde nosotros hablaremos. Y no olviden ustedes que hay que seleccionar el crucial, hay que seleccionar aquello de las dos características del sexo. El sexo negro, aquel que impulsa o que es impulsado por la mente, impulsado por los instintos deseados, y el sexo blanco, que es una exigencia natural del cuerpo por una función biológica. Y aquí es donde se encuentra el chance potencial de lo que hemos oído, de lo que hemos pensado, para que aquí se pueda gestar eso que estamos haciendo. Queridos hermanos, no nos queremos extender tanto, solo queremos decirles que se empieza bien y estamos repitiendo bastante la misma frase con la idea de que se van a quedar incertidumbres o algunos aspectos no entendidos. Es necesario que cada uno de nosotros comprenda que se necesita tener en cada elemento las condiciones que el mismo elemento nos exige. Me quiero referir al elemento tierra. El elemento tierra nos exige a nosotros para la gran obra tres condiciones fundamentales. La primera, vencer la inercia, la mala voluntad. La segunda, desarrollar una gran fuerza de voluntad. Y la tercera, desarrollar la mística. La mística corresponde al elemento tierra. Y allí es que cuando nosotros nos unimos en meditación o en oración profunda, encontramos
una gran satisfacción por la quietud. Pero no nos podemos dejar llevar del éxtasis que sentimos en la meditación, porque debe ser que llevar se está manifestando la vez. El elemento agua tiene sus condiciones dadas para que nosotros podamos hacerlo partícipe de la obra que nosotros tenemos que hacer. Primero, eliminar la sombra de las emociones negativas. Segundo, eliminar el temor. El temor es producido por las almas. Tercero, hacer en nosotros que nazca la fe y la seguridad. Son condiciones que tenemos que ir teniendo en cada uno de esos elementos para que en el momento dado nos sirvan en la gran obra que estamos realizando. El elemento aire. Necesitamos en primer orden ubicar los pensamientos en el lugar que deben estar. Es decir, no ponernos a hablar con la mente o con el yo pensador. Tenemos que obligar a la mente a que tenga disciplina y obediencia a nuestra voluntad. Segundo aspecto del elemento aire. Hacernos nosotros dueños de todos los impulsos, es decir, dirigir todos los impulsos instintivos propios de la manifestación de los elementos pensadores. Tercero, hacer que nosotros seamos dueños absolutos de nuestros movimientos. No es justo que una persona se ponga a meditar y a los 10 minutos esté rascándose, esté moviéndose, estirando las piernas. Eso es propio de una persona débil en voluntad. Y aquí es el elemento aire, haciendo que se dañe la práctica. El elemento fuego. Es necesario que nosotros empecemos a luchar cuerpo a cuerpo, hombro a hombro, para podernos liberar de todas aquellas descargas emocionales producidas por el elemento fuego, como ira, como odio, como envidia. Tenemos que ser dueños de nosotros para que el elemento fuego no nos incite a hacer cosas indebidas. Tenemos que tener una organización en las acciones que tenemos que hacer en la vida diaria. En ningún momento actuar por el impulso que recibimos a primera vista de cualquiera de los eventos que hay. Aquellos de los que se ven aún frente a los momentos y crisis más difíciles. Después de haber hecho este pequeño análisis de estas cosas que no nos nace organización, entraríamos a mirar las consecuencias que pueden generar en nosotros los elementos a través ya del elemento ella. En este está compuesto por cuatro, el cuerpo vital está compuesto por cuatro ejes. En esta de vida, que es prácticamente casi tridimensional, porque es ese azul que se le ve a las montañas, es el aura que cubre a nuestro propio universo. Este éter está dirigido por el elemento tierra, está dirigido por el Cristo. Es
es aquel que recibe cualquier impacto de la desorganización física. Una persona que no se controla en sus emociones, en sus pensamientos, en sus instintos, destruye parte, si no todo, del éter de vida, trayendo como consecuencia enfermedades incurables, trayendo como consecuencia el famoso estrés. El estrés no es otra cosa que prácticamente la destrucción total del éter de vida con nuestro mal comportamiento en la vida. Cada que nosotros sabemos meditar, sabemos orar, el éter de vida en nosotros se aumenta en muy grandes proporciones por dos cosas. La una, está la presencia de Cristo allí, en el aura de esa persona. La otra, porque ese mundo, esa tierra filosofal, está siendo regenerada por una actitud recta de la persona. El segundo éter químico viene a constatar lo que estamos diciendo. El éter químico está constituido, pertenece, lo rige el elemento agua. En las personas orbitales, la química que tiene el éter es justamente las diferentes modificaciones de las sustancias del semen. En esas personas, este éter químico se ha ido destruyendo, quedando el agua, pero no la química. Así podemos ver nosotros en qué consiste la regeneración y por qué la castidad es el fundamento para la regeneración. Porque estamos volviendo al aspecto de la causa deficiente o la forma deficiente. Cuando nosotros empezamos a hacer gastos, a no malgastar la energía, a comer las cosas adecuadas, si nosotros empezamos a comer cosas básicas, esa transformación química o química que el cuerpo hace para producir el hidrógeno CO2, al constituirse en el éter químico de nuestro cuerpo vital, no hay más que muerte del químico, muerte del vital, y por ende una degeneración del físico. Así podemos entender nosotros la necesidad de tener un ordenamiento en la vida, y tenemos la suficiente razón para decir que cuando nos enfermamos, antes que pedir al mejor tenemos que pedir al dueño de la vida, que es el Cristo, y a la comprensión nuestra para morir. De lo contrario, las enfermedades crónicas degenerativas no podrán desaparecer. El éter químico tiene que ser fecundado por nuestras almas físicas. Y volvemos al plasma sanguíneo, volvemos a todo aquel contexto de elemento agua que tenemos en el cuerpo y que está siendo fecundado por la gran obra que estamos realizando. El éter lumínico. El éter lumínico corresponde al elemento aire. Y es lumínico justamente porque aquí está la condensación de la luz astral. Cuando nosotros no hacemos esfuerzos por el despertar, no hacemos esfuerzos para vencer, dominar toda la cantidad de elementos subjetivos pensadores, ellos están llevando sus emanaciones neuroquilianas al cuerpo astral. Cada que se sucede en nosotros una convulsión mental subjetiva, las emanaciones de esos pensamientos se están cristalizando en el mundo astral interno de nosotros.
Si el mundo atrás de nosotros no lo limpiamos, no lo hacemos, no es nosotros andar despiertos o con luz, en libertad de nosotros. Nos agarra a veces en atrás, porque un maestro él nos lleva a el vino, un padre, pero no porque nosotros tengamos la luz para movernos en iguales proporciones con el mundo astral. Hay que dejar de ser pensadores, hay que dejar de ser fascinados, hay que dejar de ser emocionales para crear condiciones. La luz que estamos extrayendo de la muerte mística y de la castidad se vaya funcionando con la luz de nuestro éter Luis. Eso se corresponde al cuerpo astral y al elemento aire. Posteriormente viene el éter reflector. El éter reflector de nuestro cuerpo vital corresponde al elemento fuego y corresponde al mundo causal. Ese éter reflector viene siendo la luz increada que nosotros vamos haciendo adentro, que en otros términos se llama conciencia. Cada que nosotros nos dejamos unir en profundos estados de inconsciencia, es porque hay elementos terriblemente perversos que se mueven dentro de ese espacio, y como consecuencia se está gestando en nuestro mundo causal no la luz de los electrones, sino la luz de los neutrones, fría y negra. No se puede, porque el neutrón, alquímicamente hablando, tiene tendencia a ser invadido por los átomos lunares. Los átomos lunares de la naturaleza y de nosotros hacen que el neutrón o los neutrones que corresponden al mundo causal no generen luz sino fría. Así que es sumamente necesario que nosotros hagamos en la vida diaria un eterno orden, una eterna libertad, una eterna reflexión, para que nosotros vayamos pudiendo tener las características que tienen estos elementos en el tazo marrón, en la gran obra que nos queda ahorita mismo para seguir. No nos podemos abocar nosotros ni pensar que la madre nos va a abocar a pasar el marrón si no tenemos una organización en el eterno, en el eterno, en el eterno y en el eterno. Posteriormente, posteriormente viene el elemento éter, que prácticamente ya es una manifestación de lo espiritual. El elemento éter condensa en sí mismo a los 4 éteres anteriores, y este es el mismo. El elemento éter en nosotros es lo que nos corresponde a los arios, conquistar el elemento éter. Antes de pensar nosotros en ser maestros, en ser no sé qué, tenemos que conquistar, ganar y dominar nuestros elementos superiores. Ya está dicho por lo que acabamos de hablar, que el elemento, el éter de vida, corresponde a la tierra, con todo el contexto de cosas que hablamos. El elemento, el éter químico, a la agua. El éter mímico al aire, el éter reflector al polvo. Estos 4 tienen que estar en una armonía en cada uno de nosotros con la disciplina. Ahora entonces el quinto, que viene siendo la quintesencia, es decir, la que se va a funcionar con la proporción de conciencia que tengamos y de esencia, y se eleve a nivel espiritual.
Para ello necesitamos que la persona cada día, sin dejar pasar un día, tenga alguna anexable a ese elemento, alguna partícula de esencia, resultado del trabajo consciente, o lo que en otros términos llamamos la liberación de la perla serenal que se encuentra en todos los eventos y en todos los agregados que estamos conociendo. Así el quinto elemento estaría en condiciones ya funcionaron con la gran obra de integrarse a lo que nosotros llamamos alma. Ahí es la forma y entendemos que no tenemos alma. Nosotros creemos que alma se hace practicando la transmutación y alma se hace venciendo a los elementos, integrándolos con ellos, los cuatro, luego fusionados con el quinto y que el quinto se fusione. Con eso lo llamamos el otro término. Cuerpo causal, pero que no es alma. Simplemente el cuerpo causal encarna alma. El cuerpo causal lo hacemos con la castidad y el alma la hacemos con la experimentos funcionaron con el cuerpo causal que lo hemos fabricado en el trabajo. Nosotros te damos compuesta de 5 partes, por eso nosotros le llamamos quintesencia. La primera parte de la tierra, la segunda es el agua, la tercera es el aire, la cuarta es la quinta. Esos 5 principios anímicos son los que se fusionan o se integran o encarnan en el cuerpo causal que previamente no está fabricando en la tierra. ¿Qué mencionar? Ustedes no dicen que ya hablaban de los electrones y de los neutrones, y que los neutrones traen una parte negativa, entonces se convierte en una parte negativa, si bien más allá, o sea, se convierte en una parte negativa. Porque es aquí. Es increíble, pero el átomo es un proceso aquí. Los protones representan el padre, los neutrones representan la madre y los electrones representan el hijo. Entonces, si el electrón está más cargado de protones, se desintegraría el átomo. Si los electrones están más cargados si los electrones están más cargados de protones, se convierten en algo. Eso no deja de ser, simplemente se convierten en algo y ingresan a la vernos en nuestra propia naturaleza. Ese es el aspecto. Gracias, presidenta. Yo he entendido, creo, esto del paso de los mujeres que está bien. Todos estamos abocados a la naturaleza. Ya tenemos que estar haciendo esas mezclas en iguales proporciones, justamente para que no haya un desequilibrio. Si le echamos más azufre, que mercurio, la obra se daña. Si le echamos más mercurio, que azufre, la obra se daña. Tiene que ser en iguales proporciones. ¿Cómo se le echa más azufre? Con cuestión mental. ¿Cómo se le echa más mercurio a la al mar? ¿Cómo se le echa más mercurio? Haciendo un negativo uso del trabajo aquí. Entonces puede ser que el mercurio esté en mayores proporciones que el azufre. Tiene que haber un perfecto, porque si los aspectos instintivos actúan en el momento de la vida, o los aspectos mentales actúan más, entonces la carga se termina más. El maestro que es muy bastante extraordinario. La contaminación del mar rojo no se da por lo que comemos, sino por lo que queremos hacer. Claro. Ahora yo comprendía también la parte que cada uno así cuando venimos carne, cuando venimos elemento tamático, tienden a bañarlo, todo eso, pero ustedes que una vez, y si todo eso vamos a hablar, de una vez que cuando uno se está alimentando el crimen necesario, porque hasta esos elementos tamáticos que estamos comiendo, lo podemos transformar en esos elementos, hacer el trabajo táctico que tiene que hacer nuestro organismo, porque si esta mente está limpia, si estamos trabajando con esta mente limpia,
se dan todas las transformaciones y a la sangre ya que va a llegar, va a ser lo mismo. Este es un pedacito de panela que lo han elaborado para el alimento. En esta panela hay vibraciones de los que la hicieron. Hay vibraciones negativas del desaseo. Hay vibraciones negativas por el solo hecho de una masa que tiene energía. El grito que hace es que al pronunciarlo en el momento de la comida, la libera esta panela de esa desarmonía final. Pero esta base, porque es puro dulce, y si lo llenamos de puro dulce, eso está base. ¿Sí? Entonces el organismo, por esa panela, de esa comida líquida de panela, pues hace espermatozoides, que resultados que son básicos, porque fueron hechos de un alimento demasiado fuerte, demasiado pesado. No se combinó para que hubiera una mezcla, es decir, como es un pedazo de panela con otros alimentos, podría realizar, pero la comida de un solo alimento, la comida muy salada, o demasiado dulce se convierte en tan fácil, por lo que cansa solo. Hay algo interesante. En este trabajo de la gran obra, es una combinación que solamente para la naturaleza, porque precisamente ella que combina. Es posible que uno de los dos, que son dos universos, el hombre y la mujer son dos universos completamente diferentes. Es muy posible que uno se deje guiar perfectamente por el cambio blanco. Es muy posible. Y que luego venga el cambio consciente, trata de bautizarlo. El blanco, el que usted ve que el tipo de blanco, no diga que no le voy a estar en peligro, el pendejo que andaba con él. Pero el caso de la compañera, ¿de qué forma uno puede a veces ayudarla, decirle, hay que seguir por ese camino? Es decir, porque se está compartiendo algo, maestro, algo que no va a ser uno solo, obligatoriamente tiene que estar los dos. Entonces, ¿cómo se uno? En el supuesto caso, en este caso de la dama, que no acepta, pero que acepta el trabajo, la cama, el hombre puede, a través de un gran esfuerzo y una gran disciplina y voluntad, hacer su obra, limpiar sus manos, porque ella no los ensucia si la mente del hombre no se da a interpretar todos aquellos impulsos pasionales de la psique. El problema es del hombre. Eso es lo que necesitamos hacer. Ahora bien, después de que las personas, fíjense ustedes, que la simple lógica nos muestra así, que en el fondo de los océanos existe, según la mitología, un monstruo demasiado grande, que es la representación de esa piedra de guerra materna. Eso no puede ser en otro aspecto, que devora a todas las personas que caen a ese océano y se ahogan. Se ahogan justamente no porque físicamente mueren, sino porque no son capaces de vencer y tener una organización. En el trabajo del alpinista, de la persona disciplinada, al estar aquí en el océano de esas aguas, ya no está el monstruo aquel, que está en el espíritu. Y entonces ese espíritu pues va dando toda la capacidad para que continúe el viaje, para que no se ahogue en sus propias aguas, porque hay una gran disciplina, aunque el mar rojo tiene unas reacciones fuertes, porque es la condensación de una cantidad de principios anímicos emanados de las personas del cielo. Es necesario, queridos hermanos, y no nos entendemos tanto, en decirles que es necesario que nosotros asumamos con mucha responsabilidad, con mucha fe, con mucha voluntad, la obra. Va a salir, y lo estoy anunciando porque me comprometo a eso, va a salir un libro que se llama El regreso del Mesías y la tierra prometida, donde haremos algunas explicaciones ya más amplias y más profundas de lo que aquí estamos diciendo. Solo queremos dejar hasta ahí para que la comprensión de cada uno de ustedes permita haber captado el trasfondo de lo que aquí estamos diciendo. No se puede pasar el mar rojo si nosotros no hemos hecho una depuración, una limpieza de ese océano y una sabia mezcla
de los elementos que nos hacen a nosotros partícipes de la obra de Dios. Hemos entregado las 17 y 18 órdenes del amor marino. No se pueden dividir, porque son dos cosas que están unidas, ya que son netamente activistas los dos. Y lo que necesitamos es la clave para nosotros poder entrar dentro de esa superdisciplina, dentro de esa obra y realizarla luego en las mejores condiciones. Muchas gracias y vamos a dejar en función de la palabra de activistas los dos. Y lo que necesitamos es la clave para nosotros poder entrar dentro de esa superdisciplina, dentro de esa obra y realizarla luego en las mejores condiciones. Muchas gracias y vamos a dejar en función de la palabra